Hoy vamos a hablar del Estado de Derecho. Comenzamos entonces diferenciando entre Estado y sociedad. Estado y sociedad. La sociedad es el conjunto de los ciudadanos que tienen entre ellos unas relaciones de parentesco, de amistad, tienen relaciones comerciales, hablan determinadas lenguas, celebran determinadas fiestas, tienen una religión. Eso es la sociedad. Y cuando hablamos del Estado, nos referimos al poder político, nos referimos a un tipo de organización que impone unas leyes a esa sociedad y la organiza de determinadas maneras. Son unas instituciones que obligan a todos esos miembros de la sociedad pues, a cumplir unas leyes y al que las incumple pues ponerle una sanción y tal. Vale, todo Estado tiene tres componentes que son el poder político, la población y el territorio. Poder político, población y territorio. El poder político es unas instituciones que crean leyes, imponen, ejecutan leyes y las ponen en funcionamiento de manera que los miembros de la sociedad tienen que obedecer. Ese es el poder político. La población es aquellos ciudadanos sobre los cuales esas leyes tienen vigencia, y el territorio es el lugar, el territorio en el cual esas leyes tienen vigencia y donde vive esa población. De manera que entonces tenemos un territorio, en ese territorio vive una población, y el Estado, o sea, el poder político es el que manda sobre ese territorio y esa población. De manera que si no hay poder político, no hay Estado. Si solamente tienes unos ciudadanos y un territorio, no hay Estado. Pero tampoco hay Estado si faltara una población o si faltara un territorio. Es decir, hacen falta las tres cosas. Un territorio, una población de ese territorio y un poder político que organiza, que pone leyes a esos ciudadanos. Vale, pues una vez dicho esto, el Estado de Derecho es un tipo de organización política cuyo elemento principal es la ley. Es decir, la palabra lo dice, el derecho es la ley. Bueno, pues el Estado de Derecho es un Estado en el cual dominan las leyes. ¿Cómo puede ser un Estado en el cual no dominan las leyes? Bueno, pues sería el Estado, por ejemplo, en el cual dominan las personas. Es decir, algunas personas tienen su voluntad es la que se impone como ley. Esto podría ejemplificarse, por ejemplo, en la Edad Media, los reyes, los monarcas absolutos, su voluntad es ley. De manera que no es tanto que haya unas leyes, sino que se hace lo que manda el monarca. Bueno, pues en el Estado de Derecho no son las personas las que mandan, sino que lo que manda es la ley. Por eso a veces se contrapone el gobierno de la ley y el gobierno de los hombres. El gobierno de la ley y el gobierno de las personas. En el Estado de Derecho es un Estado en el cual rige la ley o las leyes. Vale. Bien, el Estado de Derecho no solamente es un Estado que se somete a las leyes, sino que además esas leyes salen de la voluntad popular, salen de la voluntad del pueblo. Esas leyes no son dadas por un monarca, sino que son resultado de la voluntad del pueblo. Vale, el Estado de Derecho nace tras las revoluciones liberales que tuvieron lugar en Europa, en América, en los siglos XVII, XVIII, XIX. Aparecieron los estados modernos, digamos los estados, el estado moderno aparece digamos en el Renacimiento, contrapuesto digamos a la Edad Media, pero entonces el Estado de Derecho como estado en el cual rige la ley, pues aparece tras estas revoluciones que además van unidas, o sea el Estado de Derecho también va unido a otro asunto que es una serie de derechos ciudadanos, es decir, no solamente es que gobierna la ley, sino que los ciudadanos tienen una serie de derechos reconocidos y garantizados, una serie de derechos y libertades que están reconocidos y garantizados por la ley. No vale cualquier ley, sino que el Estado de Derecho, en su ley, en su Constitución, recoge estos derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, hay dos poderes, uno el poder del Estado y otro el poder del individuo. Bueno, pues el poder del Estado es muy grande, pero precisamente por eso hay que el individuo tiene una serie de derechos que el Estado no le puede arrebatar. Es decir, el poder del individuo es el poder de esos derechos y libertades que
que el Estado de Derecho le tiene que reconocer. Vale, pues entonces entramos a ver las características del Estado de Derecho, que son, las más importantes son las siguientes. Imperio de la ley, vale, esto ya hemos dicho, lo hemos insistido varias veces, la ley es la que manda, y esa ley está recogida en una constitución, que se llama Ley de Leyes, o Ley Suprema, y esto significa que ninguna ley que se haga en ese Estado puede ir contra lo que recoge la Constitución. Es decir, lo que diga la Constitución, ninguna ley puede ir en su contra. Vale, la siguiente característica es la división de poderes. La división de poderes nace en la Revolución Francesa para evitar el despotismo, para evitar la concentración de poder y para que no sea la misma persona la que hace la ley, la que ejecuta la ley, la que dicta justicia, sino que al haber distintas instituciones, distintos poderes, distintas personas que establecen las leyes, las ejecutan o las hacen cumplir o las dictan sentencia, al haber distintas personas, distintas instituciones, pues entonces se evita el abuso de poder, se evita la concentración en una sola persona que podría usar el poder a su antojo. Aquí hay varios grupos, varias personas que cada uno ejerce un poder. Entonces los tres poderes clásicos son ejecutivo, hace cumplir las leyes, legislativo, legisla, es el que elabora las leyes, crea las leyes, y el judicial es el que sanciona cuando se han incumplido las leyes. Entonces, ejecutivo, legislativo, judicial. Vale, la siguiente característica del Estado de Derecho es la legalidad de la administración. ¿Qué es la administración? La administración es un conjunto de instituciones, de funcionarios, que son los que hacen cumplir las leyes, los que ejecutan las leyes. La administración es este conjunto de instituciones que ponen en funcionamiento la maquinaria del Estado. La maquinaria del Estado. Bueno, pues es muy importante que la administración actúa legalmente, es decir, los actos administrativos, los actos de los funcionarios no son caprichosos, el funcionario no puede hacer lo que quiere, sino que el funcionario está siempre aplicando la ley, de manera que si tiene que dar unas becas, hay una ley que dice a quién le corresponden esas becas. Si tiene que conceder si tiene que contratar una empresa, hay una serie de procedimientos legales que todos los funcionarios tienen que cumplir cuando actúan en nombre del Estado. Vale, entonces eso es la legalidad de la administración. La administración se somete a la ley, hace las cosas de acuerdo con la ley. Entonces por eso es lo que decíamos de que no manda las personas, sino que manda la ley. Bien, y la última característica es la característica es lo de los derechos y libertades fundamentales. Es decir, todos los ciudadanos gozan de unos derechos que el Estado debe respetar, una serie de libertades que el Estado debe respetar. Esto comenzó, hay una declaración famosa que es la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, pero luego ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en 1948, se establece la Declaración Universal de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que, digamos, se recoge una lista de 30 derechos que todos los estados tienen que respetar. Es decir, los estados tienen poder sobre los ciudadanos, los estados organizan la vida de los ciudadanos, pero al mismo tiempo los estados no pueden violar esos derechos. Tienen que estar siempre al servicio de esos derechos y libertades que tiene todo persona por el hecho de ser persona. Bueno, pues entonces con esto hemos terminado. Para finalizar, un anuncio publicitario. ¿Te acuerdas de la trenza aquella que conseguía seducir a los hombres? Vale, ¿piensas tú que por ser un hombre no puedes seducir a tus compañeras con una trenza similar? Sí, aquí la tenemos, trenza Adri. Con la trenza Adri, para varones, podrás seducir a tus compañeras del mismo modo que ellas pueden seducir a los hombres con otro tipo de trenzas. Trenza Adri, recuerda, trenza Adri.